Muy buenas a todos. Somos un equipo que va a presentar una problemática en Cadereyta Jiménez, que como se sabe hubo un derrame de petróleo y la población está haciendo su derecho del agua potable. Con ello se espera explicar el procedimiento o la solución que se puede llegar a tener con diferentes conceptos básicos de química. Bueno, para empezar necesitamos saber, para resolver el problema, qué es un hidrocarburo. El hidrocarburo es un compuesto que solamente tiene hidrógeno y carbono, por eso su nombre de hidrocarburo. Entonces, dentro de los hidrocarburos tenemos el hidrógeno y el carbono. Cada átomo tiene su configuración electrónica, esto dependiendo de su número en la tabla periódica. Como el hidrógeno es el primero, su configuración electrónica es de 1s1. En el caso del carbono, su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p2. Y para complementar, ya que estamos hablando de contaminación de hidrocarburos dentro del agua, tenemos el hidrógeno con el oxígeno, que nos daría H2O, o lo que vendría siendo el agua. El oxígeno tiene 1s2, 2s2 y 2p4 en su configuración electrónica. Entonces, el diagrama de Lewis, que es prácticamente una representación con puntos de los electrones libres que tienen en su última capa de valencia, tenemos que el hidrógeno solo tiene un electrón en su última capa de valencia. En cambio, el carbono tiene 4 electrones libres y el oxígeno tiene 6 electrones. Y así podemos representar cómo podemos aliar, por ejemplo, el hidrógeno con el oxígeno para tener así el H2O. La regla es que tengan, por lo general, 8, 4, 5, 6, en este caso son 7, ¿sí? Que se les llama la regla del octeto. Entonces, los enlaces químicos pueden ser covalente o no covalente. El enlace covalente se trata de un enlace que es entre metal y otro metal. En cambio, el iónico es un metal más un elemento que es no metal. Y la geometría molecular, esta es dependiendo de cómo esté la estructura. Por ejemplo, qué tan cargada está los electrones libres, dependiendo de los electrones libres. Por ejemplo, si está equilibrada, su estructura no representa gran diferencia, pero en cambio si está cargada más de un lado, va a haber una diferencia en la forma de la estructura. Va a empezar a empujar y va a representar la forma que va a tener. Para complementar lo que dijo mi compañero Luis sobre las capas de valencia, yo voy a hablar sobre la polaridad y cómo se relaciona esta con nuestros dos elementos que integran, bueno, tres elementos que integran esta situación problema, el cual es el agua y los hidrocarburos. La polaridad es una propiedad de las moléculas que representa separación de cargas en estas mismas. Estas propiedades se relacionan con puntos de ebullición, puntos de fusión, fuerzas intermoleculares, etc. Del compuesto agua es que este es un compuesto polar, ya que sobran 4 electrones en su diagrama, como lo podemos ver aquí. También aquí podemos observar una molécula del agua, donde aquí tenemos en color rojo la carga negativa y la carga positiva en los otros extremos. Respecto a los estados de agregación en los que podemos encontrar el agua y los hidrocarburos, tenemos 4 estados de agregación: el líquido, el sólido, el
gaseoso y el plasma. Nuestros dos compuestos que tenemos aquí, que es el agua y los hidrocarburos, los encontramos los dos en estado líquido. Pero ya que estos, con respecto a la polaridad, como uno es polar y el otro es no polar, estos no se juntan, como el agua y el aceite, por ejemplo. A temperaturas iguales o inferiores a 0 grados, el agua se solidifica, o sea, se convierte en hielo. Entre 0 y 100 grados, el agua está en estado líquido, y cuando supera los 100 grados, es su punto de ebullición, en el cual se convierte en vapor. Los hidrocarburos también se encuentran en estado líquido en nuestra situación problema. Tenemos la temperatura de fusión y de ebullición. La de fusión es a 5,5 grados y la de ebullición es a 80 grados. Cuando un hidrocarburo tiene menos de 4 átomos de carbono, está en estado gaseoso. Cuando tiene de 5 a 15 átomos de carbono, está en estado líquido. Y cuando tiene más de 16 átomos de carbono, es un estado sólido. La solubilidad también se relaciona con todo esto, y es la medida de la capacidad de cierta sustancia para disolverse con otra. Puede ser expresada en porcentaje de soluto o en unidades como moles por litro o gramos por litro. El agua la llaman el solvente universal. Varios de los factores que afectan a la solubilidad son propiedades entre soluto y disolvente, temperaturas, presión, etc. El agua es insoluble con el hidrocarburo, como ya habíamos mencionado, porque el agua es polar y los hidrocarburos no polares, y estos no se pueden juntar. La viscosidad de los hidrocarburos es la resistencia al flujo. Estos es como cuando juntas dos sustancias y quieres que ésta se resbale sobre la otra. El hidrocarburo tiene más resistencia que el agua. Por ejemplo, el agua tiene, en términos de viscosidad, que son newtons por segundo sobre metro al cuadrado, tiene 1.0 por 10 a la menos 3. Y para finalizar, la volatilidad es una medida de tendencia de una sustancia a pasar la fase de vapor. También se define como una medida de la facilidad con la que una sustancia se evapora. Bueno, les explicaré las soluciones. Se sabe que los elementos que tenemos serían el H2O, que se comenta como el agua, y los hidrocarburos, que serán alcanos, alquenos y alquinos. Se llaman así debido a sus enlaces. El alqueno cuenta con un enlace normal, los alquenos cuentan con enlaces dobles y los alquinos con enlaces triples. La solución que tenemos nosotros es utilizar la fitorremediación, y la cual se define como una técnica que utiliza plantas para restaurar los valores que tiene el agua en contaminantes, ya sean hidrocarburos o inclusive metales. La planta que tenemos nosotros se llama jacinto de agua. El jacinto de agua lo que hace es que aquí se encuentran las raíces, aquí se encuentra el tallo de la planta y las hojas o lo demás de la planta. Lo que hace es que las raíces extraen los contaminantes de la tierra o del agua, haciendo que después se vayan degradando u oxidando dependiendo del tipo de planta, para que al final se vaya el mismo componente o la planta se tenga que quemar para ser fitoextraída, como se llega a decir. Para que la planta pueda ser viable se necesita que pueda contener metales y que pueda ser capaz de albergar demasiados metales. Por ejemplo, el que nosotros decimos el jacinto de agua es capaz de albergar hasta 6 metales, los cuales son el cadmio, el cromo, el cobre, el mercurio, el plomo y el zinc. Esto es capaz de incluso albergar fácilmente
que sería hidrógeno y carbono, los materiales que son los mismos de los hidrocarburos, ya que los metales son más difíciles de albergar en plantas. Y con ellos se puede llegar a crear agua potable, la cual es incolora, inodora, limpia y que no contiene partículas, así como minerales en ciertas cantidades, como sería el caso del yodo. Bueno, ya que conocemos la propuesta que tenemos para la solución del derrame de petróleo en Cadereyta, pues les vamos a hablar de las cosas que ocurrirían o los problemas que tiene si no se llega a solucionar adecuadamente. Les vamos a hablar sobre la toxicidad que tienen los hidrocarburos. Para empezar, la toxicidad, ¿qué es? La toxicidad describe el grado en el cual la sustancia es venenosa o puede causar una lesión o inclusive una muerte. La toxicidad depende de varios factores, en principal depende de la dosis, de cuánto haya ingerido, la duración del momento del contacto, la ruta de exposición, la forma y la estructura química de los hidrocarburos, más de factores individuales de la situación. De hecho, algunos problemas que presenta serían en los pulmones, que llega a provocar tos, ahogo, sibilancias o incluso ronquera en quien consuma agua contaminada por hidrocarburos. Y los problemas o los síntomas persisten, incluso en la misma respiración automática de la persona. Sobre el derecho al agua y a un ambiente, que es donde se involucra esa contaminación que se realizó a este lago. En México, el derecho humano al agua se reconoció en febrero de 2012 y está plasmado en el artículo 4 de nuestra Constitución, que dice que toda persona tiene derecho a acceso y disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Y bueno, ya que sabemos los derechos que tenemos para el agua y nuestro saneamiento y las consecuencias en parte de lo que pasaría si no llegamos a solucionar este problema del derrame de petróleo, tenemos que tener también en cuenta al gobierno y a las personas indicadas que tienen que resolver este problema. Nosotros como ciudadanos debemos de estar preocupados por nuestra salud y tenemos derecho, como ya dijo mi compañero, a una agua limpia y sustentable. Entonces, los habitantes de la ciudad deberían presentar un documento en el cual digan que su agua está contaminada y las razones por las que creen eso. En caso de que hiciera una investigación, plasmar la investigación ahí mismo. Y las autoridades deberán hacer algo para cumplir con el agua potable. Y si esto no se cumple, ya que el que provocó este problema es Pemex, Pemex tiene que hacerse responsable sobre esto según un artículo que leímos al respecto. Y si esto no lo hacen, el gobierno tiene derecho a cancelar toda producción y todas las operaciones que está realizando Pemex en este lugar. Y si no lo hacen, pues ya involucra demandas o situaciones más complicadas. Por el momento es todo. Yo que ya acabamos.